Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta noche. En este momento ponemos este tiempo de predicación en sus manos para que usted sea glorificado, exaltado, sujetando mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo. Estamos dentro de la presencia de Cristo Jesús, del Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos, y que esta palabra cumpla el propósito para el cual usted nos ha dado y no regrese vacía. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues el Señor es bueno. El Señor quiere hablarnos hoy ministerios nuevos destruidos por Satanás por contaminación maligna. Cuidado. Ministerios nuevos destruidos por Satanás por contaminación maligna. Cuidado. Bueno, sabemos que está hablando de ministerios, está hablando de nuevos, está hablando de que el enemigo ha destruido por contaminación maligna. Y entonces el Señor quiere hablar que tengamos cuidado. Y por eso siempre hemos dicho que empieza desde la mente y la forma de pensar, sujetándonos al Padre, hablar un lenguaje bíblico, y por eso estamos en victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, amén, honra, amén, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Amén. Entonces, mandamos saludos a la psicóloga Karina, a la psicóloga Carmelita Bolívar, allá de Michoacán, de la Iglesia Cristiana Luz a las Naciones, que está por iniciar esta semana. Le damos gracias a Dios porque pues Él es fiel y Él levanta a los que desechó el hombre, ¿verdad? Y pues esta es una experiencia que a través de años hemos visto cómo el enemigo, cuando va a ser levantado se va a abrir una nueva iglesia, cuando va a levantar unos nuevos ministerios al pastorado, cómo el enemigo empieza a hacer una serie de ataques para que no reciban el llamado, para que no acepten el llamado, para que no empiecen la obra a predicar. Y entonces los ataques vienen de afuera y vienen de los mismos de la iglesia, de siervos y siervas que llevan años y que en lugar de que estén felices porque un ministerio nuevo surja, una iglesia nueva surja, ellos quisieran que no sucediera así. Y entonces ellos mismos atacan a los nuevos ministerios y les dicen: ¿quién te levantó? Y entonces se suponía que tenían que hablar: levántate, tienes ministerio, adelante, es tu tiempo. Eso es el lenguaje en el espíritu de un siervo de Dios. Pero el lenguaje en la carne de un siervo que no está en el espíritu: ¿quién te levantó? ¿Quién dices que eres tú? Y entonces es del mismo dentro de la iglesia. Entonces por años hemos visto que el enemigo atraca para contaminarlos, para influenciarlos, para envenenarlos, y lo hace a través de puertas, ¿verdad? De murmuración, de crítica, de calumnia, y sobre todo es que como son nuevos, no tienen experiencia, se confían de todo. Y por eso dice la palabra de Dios que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, dice la palabra de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dice en Apocalipsis 13, 7. Entonces, eso es lo que hemos visto a través de los años. Hemos visto cómo funcionan las alianzas de pastores, hemos visto las asambleas de pastores, hemos visto cómo funcionan los concilios de ministerios que habla la Biblia, pero se han apartado todos en su mayoría, porque nada más hay favoritismo, hay politiquería, hay amiguismo, se dan gloria, se alaban, se autoexaltan, y sobre todo es que entre ellos se profetizan y se ungen. Pero Dios ni los conoce ni los llamó.
Y entonces, muchos lo hacen por un gobierno democrático. Y vemos que en la política es por voto. Y generalmente en las asambleas y concilios y alianzas es por favoritismo, porque es mi familiar, porque es mi amigo, estudió en el instituto bíblico, lo conozco, está conmigo, se congrega en la congregación de la iglesia que pastorean, así dicen. Pero el problema es que los que no saben que hay mucho celo ministerial, mucha envidia, ¿sí? Y por eso dice aquí la palabra de Dios que hay una guerra contra los santos, ¿verdad? En Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y habla del capítulo 13 de las dos bestias, ¿verdad? Entonces, la bestia es Satanás. Entonces, él hace guerra contra los santos, contra los ministerios nuevos. Y los ministerios nuevos no saben cómo iniciar, no saben cómo predicar, no saben cómo realizar un culto, etc. Pero por eso tenemos que entender que es mejor experiencia que novatez. Pero también cuando Dios te llama, tú vas a permanecer si tú escuchas la voz de Dios y no te mueves de tu propósito, no te mueves de tu ministerio, no te mueves de la cobertura que Dios te entregó, porque hay muchos que cuando no conocen a Dios confían en ¿qué? Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17 versículo 15, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17 versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne, pone carne por su brazo y su corazón se apartará de Jehová. Maldito aquel que confía en el hombre. Entonces los ministerios nuevos confían en los hombres, ¿sí? No saben cuidar su mente, sus pensamientos. No saben cuidar sus conversaciones y pláticas y diálogos que tienen por el WhatsApp, que tienen por el Messenger, que tienen por el teléfono de casa o por teléfono celular personal y se están comunicando con cualquiera. Y les traen, y la gente envidiosa les dice, ¿quién te levantó? No es cierto que te levantó Dios. Tú te pusiste. Y entonces vemos que le están abriendo ¿qué? Puertas al enemigo, porque no saben que no deben de confiar con aquellos envidiosos que no se lo dicen directo, pero lo han tramado a espaldas y no quieren que ese ministerio hombre-mujer sea levantada y ni esa iglesia se abra. Y vienen de los mismos siervos que llevan años y que solamente ellos quieren estar y no dejan que muchos ministerios surjan, ni iglesias nuevas. Y entonces hablan de unidad, pero no apoyan a nadie. Son religiosos. Hablan de unidad, pero no protegen a nadie. No quieren que ese ministerio surja. Entonces, ¿con quién hablas? ¿Con quién platicas? Por teléfono, por celular, ¿y quién platica contigo? Y en lo físico, ¿a qué casa de alguien vas? ¿Y quién viene a visitarte y qué pláticas te trae? Porque en las pláticas ahí vemos qué intenciones trae. Ahí vemos cuál es su finalidad. Ahí vemos cuál es su propósito. Y entonces cerramos puertas. Y otra es, ¿quién te profetiza? ¿Quién es el que te acerca, el que se dice que es profeta? Un verdadero profeta pastorea. Un verdadero apóstol pastorea una congregación y ha abierto más iglesias que Dios le ha entregado y ha preparado, ha ungido y ha enviado y se han abierto más iglesias. Esas son las señales de un verdadero profeta y apóstol. Y muchos se dicen ser y ya llegan a los nuevos ministerios y les tratan de decir, no te llamó Dios, es mentira, no son las cosas así. No está Dios contigo, etc. Y entonces ellos abrieron puertas ¿a quién? A esos falsos profetas, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Quién te profetiza? ¿Quién te impone manos?
¿Quién ora por ti? ¿Sí? ¿Con quién andas? ¿Con quién te juntas? Si andas con un chismoso, vas a ser chismoso. Si andas con un murmurador, vas a ser murmurador. Si andas con un ratero, vas a ser ratero, tú vas a ser próximo. Si andas con un religioso, al rato vas a ser religioso. Si andas con un criticón, al rato vas a ser criticón. Si andas con un mentiroso, al rato vas a ser un mentiroso. Por eso Satanás hace guerra contra los santos, porque nosotros sabemos que nuestro Dios es santo, y sin santidad nada verá al Señor. Entonces, como nosotros, el Satanás ya no tiene derecho legal, él busca la forma de atacar a un nuevo ministerio, porque ellos no tienen experiencia en la batalla. Son teóricos en una escuela de teología, etcétera, pero en la práctica es diferente. Y entonces abren la puerta de su corazón a cualquiera. Y por eso dice el Señor, no confíes. Y entonces hemos hablado que tenemos que ser cautelosos, ser cuidadosos, ser estratégicos, porque el enemigo, como ya no puede con nosotros, porque somos hijos de Dios, ahora quiere manchar ¿qué? Tu reputación, quiere pararte y frenarte. Y ahora vamos a ver la palabra de Dios, que es en Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Contra ellos es la guerra. Pero los siervos nuevos, generalmente, y porque también dice la palabra de Dios que cuando Dios venga, si los que han sido llamados y escogidos no ayudan y oran, pueden ser engañados. Imagínate uno que apenas está iniciando el pastorado o apenas está iniciando el evangelismo. El enemigo los ataca, como no tienes idea, con una lista de mentiras. No vas a poder, es mucho compromiso, es mucha carga, ya no vas a tener libertad. Mira, ¿quién te va a apoyar? ¿Estás solo? ¿Estás sola? ¿No tienes nada con qué iniciar? Pone una serie de mentiras para que te frene y para que te ensucie y te manche y tú no puedas entrar al reino de Dios, porque hay una guerra contra los santos, contra nuestra santidad. Y por eso dice el Satanás sabe que la Biblia habla que Jesús es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y también Satanás sabe que una persona que vive en integridad, en santidad y obediencia y en ayuno y oración con Dios todos los días, él no puede hacer nada. Entonces lo que busca con mentiras y argumentos para frenar. Pero hay una guerra. Hemos visto a través de estos años, a través de estos largos años, que por ejemplo cuando nosotros iniciamos éramos 89 y nomás quedamos 3 sirviendo. Entonces, y a través del tiempo, a través del apostolado, hemos visto, de mi esposa y yo, que vemos como muchos ministerios no son levantados porque creyeron una mentira, porque creyeron a alguien que les vino a hablar y les vino a ensuciar y contaminar. ¿Y quién fue atrás de esos? Satanás. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado para aquellos ministerios, esas nuevas iglesias que están surgiendo, ¿sí? Porque muy pocos permanecen. Muchos los llamó Dios, pero el problema es que escucharon la voz de Satanás y los paró, los frenó y los mató. Y muchos no creyeron a Dios, permanecieron firmes en la cobertura apostólica que Dios les dio, en el ministerio que Dios les dio, en la obra que Dios les dio, y eso les ha traído bendición. Entonces, la lucha es guerra y férrea, ¿verdad? Por eso es una guerra que Satanás emprende contra los santos. Hay muchos tipos de guerra. Por ejemplo, la primera guerra es entre la carne y el espíritu. El espíritu quiere orar y la carne quiere placeres. La segunda guerra es en la mente. Cuidar nuestros pensamientos, porque Satanás bombardea con puro razonamiento maligno, porque él dice, a pesar de que estás así, ¿vas a servir a Dios? Empieza a cuestionarte, empieza a mandarte dudas, empieza a que raciocinies, que no tengas fe,
a través de argumentos, a través de malos pensamientos, malas ideas, malos sentimientos. La guerra de la mente. Y luego viene la guerra en las familias, en la misma familia, porque en la iglesia se compone de familias que nacieron de cuna cristiana y familias que fueron alcanzadas por Dios y eran impías y ahora llegaron a la iglesia, como el apóstol Pablo, que era impío y después llegó a ser siervo de Dios. Amén. Así se compone la iglesia. En la misma familia hay, por ejemplo, de una familia, hablemos de unos 7 hermanos, papá y mamá, 3 son cristianos y los demás no, pues ahí hay una guerra a muerte que Satanás emprende. La otra guerra es en el matrimonio, donde el enemigo quiere que haya desacuerdo, que haya disturbio, que haya división, que haya competencia, que haya disensiones, que haya división en el matrimonio, porque él sabe que en un matrimonio ministerial, al hacer eso, y entonces, después de la guerra en el matrimonio, viene la guerra en la iglesia. Hay trigo y cizaña, no todo el que llega a la iglesia es de Cristo. La cizaña canta, el trigo canta, la cizaña adora, el trigo adora, pero el problema es que cuando vienen las pruebas, los tiempos de tribulación, los vientos de batalla, las tormentas, las tempestades, es ahí donde vemos que la cizaña no viene, se aparta. Y el trigo permanece. Otra guerra es en el liderazgo, en el grupo de alabanza, todos los salmistas y levitas, el enemigo los ataca para que no vivan en santidad, para que estén viendo pornografía, y de esa manera los mancha para que la alabanza no llegue al Señor. ¿Sí? Después de esa guerra viene la guerra en el territorio donde está la iglesia, viene la guerra en la ciudad, viene la guerra en los aires, viene la guerra del Armagedón, y viene la guerra que está desde que Jesús predicaba como hombre en la tierra, ¿sí? Muchos lo acusaron, lo condenaron, lo humillaron, lo abofetearon, lo apedrearon, ¿sí? Hablaron mal de él. Una guerra a muerte contra el ministerio. Contra los ministerios nuevos hay guerra como no tienes idea. Pero también cuando un siervo nuevo inicia su ministerio y se abre esa nueva iglesia, él debe estar confiado, creyendo primeramente él que Dios lo llamó, que Dios lo escogió. Segundo, que lo ungió Dios. Tercero es que va a escuchar la voz de Dios. Y cuarto es que se va a sujetar en todo a Dios, las autoridades pastorales o las autoridades apostólicas, y él va a seguir avanzando. Solo los obedientes permanecen en el propósito, solo los obedientes permanecen en la victoria, solo los que se consagran a Dios, solo los que se meten en ayuno y oración todo el tiempo. De esa manera vencemos, ¿sí? Entonces, esos ataques contra los ministerios nuevos son ataques que Satanás emprende, porque él sabe que abriéndose otra iglesia, pues le va a hacer esa iglesia de Dios guerra a él. Así es. Pues no quiere que se abran iglesias, menos le va a convenir que se levanten nuevos ministerios. Pero el problema es que no viene de afuera, viene de adentro. Así es. De los mismos ministerios que son envidiosos, que tienen celos ministeriales. Entonces, vamos a ver unas formas de la guerra contra el pecado, la guerra contra el mundo, ¿verdad? La guerra contra ti mismo, de dejar tus planes y propósitos y tus carreras universitarias que hayas estudiado, tienes que morir a ello y ganar ahí. Entonces estoy hablando de un tipo de guerras porque los pastores van a ver y eso le va a servir. No hables con cualquiera, no te comuniques con cualquiera. Muchos hacen grupos de WhatsApp, pero nada más no saben que es para murmurar, no saben que llega la cizaña que envía a siervo Satanás, porque la guerra no solamente es en lo que hablé. La guerra es contra principados, potestades, gobernadores, y de ahí vienen lo espiritual. Luego vienen los sirvientes de Satanás contra brujos, hechiceros, agoreros, adivinos, satanistas, curanderos, psíquicos, magos, astrólogos, espiritistas, santeros, mentalistas. A todos aquellos que practican la magia negra, la telepatía, la clarividencia, el control mental, aquellos que practican la masonería, el satanismo, ¿sí? Los masones y los luciferianos.
¿sí? El Papa Negro de la religión católica y todas las religiones que Satanás ha levantado para engañar. Son las guerras. Y entonces un verdadero siervo que está iniciando su ministerio siempre debe estar conectado ¿con quién? Si tiene sus apóstoles, vaya con sus apóstoles. Siempre directo, directo, directo. Nunca entre ellos, porque a veces hemos visto que un pastor está en desobediencia, un pastor no diezma, un pastor no se discipula, es rebelde y eso contamina al otro y al rato ya está el otro contaminado. Y ahorita vamos a ver conforme a la palabra que está escrito, porque el pueblo de Israel se quejaba porque salió de ahí de Egipto, Moisés lo sacó y porque allí comían carne de codornices y después ya no comían carne, se quejaron y luego Moisés se enojó, Jehová se enojó, pero eso fue en la primera queja. En la segunda queja ya Moisés lo contaminaron porque también Moisés se rebeló contra Dios. No nomás el pueblo, Moisés también. Y vemos cómo, vamos a ver unos tipos de contaminación bíblico. Vamos a ver en el libro de Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 19, versículo 16 al 18. Amén. Pero vamos a leer nomás el 16. Dice Levítico 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Sí? Entonces, si un pastor nuevo va con un pastor que le gusta criticar, que le gusta calumniar, al rato termina igual. Hay una contaminación de chismes, de murmuraciones, y el Señor nos ha mostrado por largos años, como están las redes sociales, chismes por el WhatsApp, en contra de los pastores, en contra de los apóstoles, una serie de mentiras, de acusaciones y calumnias que ahí entre comillas ellos dicen no me ve, pero Dios los ve y Dios revela a sus profetas y apóstoles. Entonces, aunque ellos no hablen, nosotros ya sabemos. Entonces, evita la contaminación de chismes, no abras puertas. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, 34. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33 al 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si tú vas a visitar y llevar la palabra a un hermano, procura de llevarle nada más la predicación que Dios te ha dado, y no, porque luego sucede que a veces uno lleva la palabra a una familia, a una casa, y ya la hija ya está bien como uno a chismear de su papá, chismear de su mamá, o al revés, el hombre de su esposa o la mujer de su esposo. Y yo les digo, yo no vengo a chismes, no vengo a nada de la carne, yo nomás te traigo el mensaje, y la lucha no es contra ellos, es espiritual, y me regreso al terminar. Entonces, ¿por qué? Porque las malas conversaciones te contaminan, te corrompen. Cuidado, no le abras puertas. Ahora vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 10, atrasito, en Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 21 al 24, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 21 al 24, dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos al Señor, o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Pero aquí está en 15, en 10, 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Ahorita va a haber una Día de los Muertos, y muchos todavía siendo cristianos ya llevan años y todavía se comen una hojaldra de los muertos, se comen comida de los muertos, y lo peor, participan ahí, o los visten de diablos o de brujas o de cualquier demonio, y al rato está contaminado, no solamente él, su familia también.
Entonces hay que cerrarle puertas a esa contaminación. Esto es para los ministerios nuevos que están iniciando en el ministerio, para que no le abran puertas al enemigo. Y también a la iglesia en general, a los maduros, ¿verdad? Ahora vamos a ver Primera de Juan 2:15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay muchos que dicen ser cristianos o toman su llamado de pastor y todavía se toman una cerveza, o de pastora, o todavía van a un lugar donde es territorio de Satanás, por ejemplo, donde hay altares o hay tiendas de ocultismo, y por ahí se meten y todavía andan viendo las cosas del ocultismo. Entonces, o se enfocan más en su trabajo terrenal y aman más las pasiones de este mundo y distracciones que a nuestro Dios. Y por eso dice el Señor: el que ama al mundo, el que ama las cosas del mundo, no está Dios con él. Entonces, cuando tú participas de todo lo que se realiza en el mundo que no está conforme a Dios, fiestas paganas, estás abriendo puertas al diablo, ¿verdad? No te contamines. Ahora vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Dice la Escritura, amén, la palabra de Dios: no impongas manos a la ligera. Dice, no impongas, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Amén. Dice, ¿sí así dice o no? Sí, amén. No impongas manos, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Nos está hablando dos formas que el Satanás usa para contaminar. Y los nuevos pastores que inician deben de saber esto. No pueden imponer manos a la ligera en la iglesia. Pero no solamente eso, ni participes en pecados de chismes ajenos. Mantente puro, o sea, que no te manches, que no te contamines. Es una forma de ser. Hay que cerrarle puerta a eso, ¿sí? Ahora vamos a ver Josué 1:1. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver qué dice Josué, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: donde nos dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como la había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie sea nuestro. Así debemos de pensar que el ministerio que Dios te dio, el territorio donde Dios te llevó, en la ciudad, en el país, para abrir, para que Dios te use, para encargarte una iglesia, empiece un nuevo ministerio, una nueva iglesia, debes de saber eso. Pero Satanás dice: no, este territorio es mío. Hace años, cuando iniciamos aquí, hace muchos años, llegaron los testigos de Jehová y ellos nos dijeron: este territorio es mío. ¿Y quién habló a través de ellos? Satanás. Entonces yo debo de estar seguro donde Dios me llevó y plantó, y ahí tengo que ganar la batalla territorial, ¿sí? Entonces no darle lugar a la duda, ¿sí? Vamos a ver Génesis 19:26. Génesis 19:26. Dice la palabra de Dios en Génesis 19:26. Dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. La mayoría de los ministerios nuevos, el diablo los ataca muy fuertemente.
les dicen primero, ¿quién te levantó? Y son de los mismos siervos de la iglesia que llevan años, que son envidiosos, que tienen celos como Saúl contra David y quieren que ese ministerio no crezca. Y se creen dueños del púlpito y solamente ellos predican, dicen hasta que se mueran, otros dicen, espera tu turno. Son autoritarios, todos aquellos que tienen un gobierno democrático. Por eso Dios nos enseñó que tenemos que tener un gobierno teocrático. Cuando Dios levantó al profeta Moisés en el pueblo de Israel, no les dijo, ¿están de acuerdo? ¿Quieren? ¿Están conformes? No, Él lo puso y punto y se acabó. Así es. Ese es el gobierno teocrático. Amén. Pero entonces, aquí vemos que muchos miran atrás. Y el diablo les recuerda su pasado. Cómo estuvieron, cómo estaban. Para que ellos empiecen a ver al pasado y traigan a la memoria y se sientan desanimados y se sientan contaminados y se sientan fracasados. Por eso el Señor dice que no mirar atrás. Lo pasado, pasado. Es cuenta nueva, borrón. Has nacido de nuevo, una vida nueva. Amén. Y entonces es una forma como el enemigo ataca a los nuevos ministerios, a todos, pero especialmente a los que van surgiendo. Es una guerra a muerte. Que no tomes tu llamado, que no permanezcas bajo autoridad y en la cobertura que Dios te plantó. Porque sacándote Satanás de la iglesia, sacándote Satanás de la cobertura apostólica que Dios te dio, no vas a funcionar. Por eso hay muchos que están predicando la palabra de Dios, pero no están en la voluntad de Dios, no están en la asignación y visión que Dios apartó desde la eternidad para estar ahí, sirviendo ahí. Están fuera de combate y pareciera que están siendo usados por Dios o respaldados. Ajá. Pero dice que están fabricando, ellos no se van para arriba, se van para abajo. Como decía el testimonio de un pastor, que cuando estaba dormido y estaba él según sirviendo, porque él dice, pues yo estoy sirviendo a Dios, lo dice que en el sueño lo llevó Dios al infierno. Y entonces él clamó y dice, sácame del infierno. Y le preguntó a Dios, ¿por qué si yo te sirvo? ¿Por qué este va a ser mi lugar? Dice, porque estás caminando como quieres, predicas lo que quieres, predicas y no vives mi palabra, no tienes temblor ni temor de mi palabra y solamente eres hueco por dentro y por fuera. Entonces el púlpito no nos salva. Y entonces hay muchos predicadores que han añadido herejías, que han añadido a la palabra he quitado. Y si no se arrepienten, ¿qué? Se van a ir hacia arriba, se van hacia abajo. Así hay miles. ¿Y cómo estará la iglesia? Igual. Entonces el Señor quiere que no miremos atrás, que buscamos siempre la dirección de Dios, que escuchemos la dirección de Dios, porque Satanás va a vencer con mentiras para los nuevos ministerios. Dios no está contigo. Porque muchos ministerios no saben que Dios prueba cuando Él inicia un ministerio. Cuando un ministerio nuevo ya tiene 3 años en adelante, ya pasó todas las pruebas y ellos mismos, los pastores, testifican de todo cómo el enemigo los atacó al tomar su llamado. Pero ya después ya no, porque ya tienen experiencia y ellos ayudan a los nuevos. Amén. Entonces Dios nos está hablando hoy que los ministerios nuevos permanezcan firmes, inamovibles, porque si no se sujetan a la voluntad de Dios, a la cobertura de Dios, a la visión de Dios que le dio, entonces nos va a derrotar. No hay que confiarse. Por eso dice, maldito aquel que confía en el hombre. No abrir puertas al pasado, no mirar atrás. El que pone la mano en el arado no es digno de mirar atrás, hacia adelante. Porque no somos de los que retroceden, somos de los que avanzan. Amén. Vamos a ver Deuteronomio 7:26. Adelantito. Estamos viendo las formas de contaminación que Satanás emplea. Algunas de tantas. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Dice la palabra de Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Anatema se refiere a cosas de maldición. La simbología satánica, que es la simbología de Satanás.
que está en zapatos, que está en calcetines, que está en pantalones, que está en camisas, que está en chamarras dentro de las etiquetas, que está en las joyas, que está en los relojes, que está en las mochilas, que está en las cobijas, en las toallas, en los trastes, en los muñecos de peluche, como Satanás sabe que los niños les gustan mucho los muñecos de peluche. Ahí está el unicornio, por ejemplo. Entonces, si tú traes maldición a tu casa, pues no vas a caminar en victoria. Vemos el caso, por ejemplo, de contaminación de Acán. Dice que Acán estaba en el ejército de Josué, pero él estaba en pecado porque dice que se había robado un lingote de oro y lo había enterrado y escondido, y el ejército de Josué estaba pierde y pierde. Entonces José dijo: Señor, muestra quién está en pecado. Y Acán salió, y por eso cuando él se arrepintió ya empezaron a ganar. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con los simbolismos satánicos que se meten a la iglesia, porque no nos más contamina a la persona, contamina la casa completa. Imagínate aquel que estaba en Cristo y se retrocedió, dejó el camino de Dios y se volvió atrás y volvió de nuevo de la idolatría. ¿Cómo estará? Bien endemoniado, porque dice que 7 veces regresará el demonio, 7 veces será peor. Por eso nunca tenemos que volver atrás. Y dentro de eso hay mucha gente que regala ropa de muertos y se ponen ropa de muertos. Pues no se deben de poner ropa de un muerto, de nadie. Es que hay gente que veo que hay muchos pastores que dicen: nomás hay que orar, ya se murió la mujer y el otro se va a casar y le dan un vestido usado de novia y ya murió la otra, y al rato trae las mismas enfermedades que traía la otra por contaminación. O se ponen ropa de un satanista que la regalaron y la vendieron en el tianguis, la recoge otro hermano que es ignorante, la lleva con el pastor y dicen sí, y luego se la ponen a otro y ahí está condenada, está consagrada esa ropa a Satanás. Entonces, o una bruja. Entonces, tener mucho cuidado. También la contaminación no solamente llega ahí, llega a través del dinero, porque hay gente que va en un carro y adora la muerte. Llevan dinero, paga y después recibe dinero que ya está contaminado. Tienes que orar por ese dinero, ¿sí? Es una guerra a muerte. Los nuevos ministerios tienen que saber que están en guerra para que no le abran puertas a la calumnia. ¿Quién te levantó? No está Dios contigo. Y son los mismos que usa Dios de la iglesia, entre comillas, porque esos viven en la carne. Ese ataque viene contra los nuevos ministerios para que no tomen su llamado. Vamos a ver segunda de Juan 9:9. Segunda de Juan. Vamos a ver primera de Juan, segunda de Juan. Dice la palabra de Dios en segunda de Juan 9, al 11. Amén. Sí. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ni lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Cuando llegan a tocar a tu puerta aquí en los mormones, cuando llegan a tocar a tu puerta aquí en los testigos de Jehová y te dan la atalaya, te dan el libro del mormón. Y lo peor, hay gente que recibe todavía va caminando en la calle y ahí hay brujos y brujas de sectas del ocultismo y le regalan un volante donde hacen brujería a tal dirección, amarres, y lo reciben los cristianos. Y piensan que nada más llega el papel a la mano y ya. No hay contaminación espiritual. Son derechos legales. Por eso tenemos que ser guerreros por excelencia, porque nuestro Dios es Jehová Sabaoth, el guerrero invencible, eternamente poderoso. Entonces, ¿por qué la gente se contamina? Porque se contamina bien fácil. No cuida su santidad, no cuida su conexión con Dios. Todavía es ministro y se junta con chismosos, con mentirosos, con acusadores, calumniadores, envidiosos, celosos, y al rato termina igual.
Y al rato ya está hablando igual de la otra persona. Por eso hay gente que nos hablaba bien y de momento cambió, porque llegaron a hablarles mal de nosotros, o de ti, o de quien sea. Pero en la iglesia no debemos de lugar a eso, porque la lucha es espiritual, no es contra hermanos. Entonces dice, no digas bienvenidos. ¿Sí? Esta es la palabra. No les digas bienvenidos, no. Decirles, soy hijo de Dios, y si quieres te predico la palabra de Dios. Amén. No, es que no quiero que te vaya bien. Esa es la forma. Que ellos se conviertan a Cristo y no nosotros a ellos. Claro. Así Esa es la manera Amén. de nosotros Amén. actuar y cerrar puertas y vencer. Así es. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 15, versículo 20. En Hechos capítulo 15, versículo 20. Dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 15, versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Los ídolos que traen contaminación, ¿verdad? Así es. Sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. El enemigo siempre buscará la forma de que nosotros no estemos en santidad, que nuestras vestiduras no estén limpias, que las vestiduras no sean de lino fino, que nuestras vestiduras no sean de luz resplandeciente celestial. Como Satanás ya no puede operar en nosotros, porque somos sellados por el Espíritu Santo cuando nos bautizamos, ahora él busca contaminar. Imagínate la guerra que él emprende contra los nuevos ministros de los 5 ministerios, y hablando de manera general. Porque Dios en este tiempo, como en todos los tiempos, y más en este tiempo, así como hay falsos, hay verdaderos, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Dios está levantando, pero cuando ellos le hacen caso al diablo, los neutraliza y los mata. No está Dios contigo. Y aunque ya llevan tiempo predicando, como no llegan las almas, dicen, Dios no te respaldó, Dios no está contigo, pero no saben que Dios los está probando. Los primeros años de un ministerio, de una nueva iglesia, Dios te prueba y te pasa por el fuego. Amén. Si tú pasas ese tiempo, ya venciste, que son 3 años mínimo. El cuarto ya no te va a engañar el enemigo. Y más si eres un pastor que te sujetas a Dios y a tus apóstoles, porque dice que Jesús, cuando andaba como hombre, se sujetó todo lo que le decía el Padre, pero también se sujetó a María y José. Entonces un pastor se sujeta a Dios y se sujeta a sus apóstoles. Eso es todo el tiempo. Porque si no, ¿qué sucede? Vayamos a ver 2 de Samuel 15:2. 2 de Samuel 15:2. Segunda de Samuel capítulo 15, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera tenía pleito, y venía el rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondió, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Absalón se subleva contra David. ¿Por qué se sublevó? Por el celo. Saúl quería ocupar el lugar de David. Y entonces él se levantó en desobediencia, en rebelión. Y así hay muchos pastores que hoy nuevos, los pastores nuevos, no tienen que hacer caso a los que llegan y les abren la puerta, que no les deben de abrir. Dios no te levantó. No eres lo que dices ser. No eres pastora, no eres pastor. No te sujetes con tus apóstoles, empiezan a escuchar. Y al rato uno está contaminado en desobediencia, habla con otro, y al rato ya los fregó el enemigo y los mató porque los saca de la visión apostólica, los saca de su ministerio y Satanás quiere que voten su ministerio y de nuevo al mundo.
Entonces no hay que sublevarse, porque cuando alguno es rebelde, eso mismo contamina a los demás. En Números 16:2. Vamos a ver en Números 16:2. Números 16:2. ¿Qué dice la palabra de Dios en Números 16:2? Dice la palabra de Dios en Números 16:2. Y se levantaron contra Moisés. En Números capítulo 16, versículo 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel y príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. ¿Sí? Entonces ahí la rebelión de Coré, dice en el capítulo 16. Siempre iba a hacer algo Moisés y Satanás usaba a Coré para rebelarse en contra de la orden que Dios había dado a Moisés. Los pastores nuevos que están iniciando su ministerio, que están iniciando una iglesia que les encargó, deben de estar siempre obedientes y sujetos a Dios y sus apóstoles. Aunque no entiendan la exhortación, aunque no entiendan el llamado de atención, en amor, aunque no entiendan por el momento, después lo entenderán. De esa manera no van a ser vencidos, de esa manera no se van a contaminar. Por eso hay que callar y obedecer. Y se acabó. Entonces hay una contaminación cuando alguien llega y no sabe el orden de autoridad. ¿Qué es seguir el orden de autoridad? Ir a la cabeza, no ir a la cola. Si un pastor tiene su autoridad apostólica, va con su apóstol y le consulta. Es que me están invitando a predicar allá. Es que me están... Generalmente hemos visto que cuando un ministerio inicia, el enemigo Satanás lo quiere cansar. Pero el ministro que tiene una autoridad que deben de tener todos, una autoridad apostólica, le dice, no, tú nomás enfócate a la obra de Dios, a la congregación. Enfócate a tu misma familia, a tu esposa, a tus hijos. Porque muchos son candil, lo lucen allá, en la calle, y candil de oscuridad en su casa. Y van a predicar en la congregación, y van a predicar a la radio, y van a predicar a la televisión, a cualquier lugar, y se agotan. Por eso hay que dar pasos seguros, pero siempre guiados por Dios. Entonces, tenemos que siempre ir a la cabeza. Nunca ir a alguien que no es de la cobertura, que no es tu autoridad espiritual, porque te va a meter. Hay muchos que son envidiosos. Y más cuando Dios te ha traído a una visión de Dios que es restaurar la iglesia y reunir todas las cosas en Cristo. Restaurar y reunir, volver al Dios de la Biblia, a su palabra, donde todo vuelve a Él. La mayoría de los envidiosos no quieren, porque quieren siempre y viven siempre del Evangelio y corrompen la iglesia. Ellos viven del Evangelio, hacen negocio. Entonces nosotros somos amenazas para el diablo, porque estamos hablando la verdad y lo que está. Pero un nuevo ministerio tiene que cerrarle los oídos al diablo. Así es. Deuteronomio 18:10. Dice la palabra en Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga participar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Muchos cristianos que apenas llegaron, recibieron a Cristo, fueron bautizados, llevan menos de un año, todavía están visitando brujos. Como, ¿quién? Saúl consultó a la bruja, ¿no? Así es. Y también los que ya llevan tiempo. Entonces, ¿hay contaminación? Sí. ¿Hay consecuencias de esa contaminación? Sí, muerte. Porque hay pecados de comisión, omisión y de muerte. Por eso los pecados son perdonados por Dios, los de muerte, pero traen sus consecuencias. Y las consecuencias son duras. Porque Dios perdona esos pecados. Hay de comisión, omisión y de muerte. Los de muerte traen consecuencias muy graves. Entonces hay que tener cuidado de ir a consultar a los brujos. Así es. Ahora vamos a ver, hay contaminación ahí para los nuevos pastores. Cierren la puerta ahí.
cerrémonos la puerta, aunque nosotros ya llevamos tiempo y que no hay que confiarse nunca. Apocalipsis 2:20. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Dice en la escritura, la palabra de Dios: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, para los nuevos ministerios, si ellos abren su corazón para algún falso profeta, para un falso ministerio, pues lo va a envenenar y al rato lo va a sacar de su llamado, de su asignación, de su cobertura por una mentira de un rebelde, por una mentira de ese demonio que se llama Jezabel. Porque esa dice que ¿qué? Manipula y da comidas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuántas veces hemos visto que cuando inicia una iglesia no conforme al diseño original de Dios, dice el pastor nuevo, hemos visto de otros lugares, dice, se va a abrir una iglesia, lleva a su gente, los pastores que conocen, y los otros llevan a su gente, los otros igual, son como en la política, acarreados, y el primer día que se habla está llena, pero pasa ese día no hay nadie, porque fueron por la comida, fueron por el amiguismo, fueron por mi cuate, fueron por convivencia. Pero la obra de Dios así en la Biblia no inicia, en una iglesia nueva así no inicia. Dios solamente respalda lo que dice en su palabra. Amén. Él no va a respaldar lo que no dejó escrito en su palabra. Entonces, nosotros tenemos que no tolerar el pecado, ni consentir el pecado, ni tener pecado oculto, confesar todo y reprender a los espíritus y dentro de ello Jezabel. No tolerarla, no tolerar el pecado. Porque el pecado, es que había unos que dicen, es que esta es una mentira grande y esta es una mentira chiquita, o tengo envidia de la buena, sí dicen muchos cristianos, ya no, la envidia es envidia, por eso las cosas como son, y si se dan cuenta, en algunas iglesias de Veracruz dicen, saca de tu casa al chanclas. No, las cosas como son y por su nombre. Saca de tu casa a Satanás. Dile que se vaya en el nombre de Jesús por su nombre. Amén. Así es. ¿Cómo que el chanclas? ¿Hasta se va a burlar Satanás? ¿Sí? ¿Se burla? Entonces, estas son algunas formas de contaminación. ¿Sí? Unas formas de envenenamiento. Por eso vemos que los reyes tenían coperos. Porque hay otra guerra, hay mucha gente, hay una guerra, como les dije, en la iglesia, y hay brujos y brujas hasta en la iglesia. Y los pastores ni se dan cuenta, porque no tienen discernimiento, porque no ayunan ni oran, porque no hacen guerra espiritual, porque no creen en la guerra espiritual como otras iglesias, porque no creen que Satanás exista, otras iglesias peor, así dicen. Y entonces ahí los tienen dentro de su iglesia. ¿Y qué pasa? Les dan de comida embrujada al pastor o a la pastora. Y aunque dice la palabra de Dios que si comieres corza mortífera no te da daño, entonces ¿por qué muchos terminan mal? Porque se dejaron imponer manos por una bruja o un brujo. Entonces no hay que confiarse, no hay que tentar a Dios, hay que cuidar esa parte que nos corresponde, nos ha pasado a través de los años. Y Dios nos lo permitió pasar por ahí, que tú saludabas a una persona y ya después ahí sentías como ajuates en la mano o algo. Es que era bruja, estaba contaminada y uno o la abrazas y ahí nada más te pasan los demonios, que hay que destruirlos. Por eso hay que saber cómo operan los demonios. Entonces vamos a ver en Nehemías 2:1-2. Nehemías. Vamos a ver el libro de Nehemías. Nehemías. El libro de Nehemías, capítulo 2:1-2. Nehemías. ¿Qué dice Nehemías? Amén. Nehemías. Amén. 6. Perdón, ¿qué dice? Nehemías
2:1-2. Amén. 2:1-2 dice: Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Nehemías 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estaba allá el vino delante de él. Tomé el vino y lo serví al rey. Tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? Tu rostro, pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y en el 3, y dije al rey: para siempre viva el rey, como no estaré triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Dice que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Tomé el vino. Primero él lo tomó el copero y luego lo tomó el rey. Así Faraón tenía su gente que primero comía la comida, bebían la bebida para ver si no estaba embrujada o traía cosas para que él no muriera. Entonces en la iglesia se deben de levantar gente que sean guardas de los pastores y de los apóstoles y de ellos mismos para vencer las estrategias de contaminación de Satanás, como coperos. Ahí habla de coperos en el caso de los reyes. Nosotros somos reyes y sacerdotes también, pero no impíos, somos de Cristo. Y entonces con más razón tenemos que tener esa gente que cuide a los pastores, que les hace las manos como levantaron las manos a Moisés, en todo. Así es. Entonces una forma estratégica es tener gente que esté despierta. Primera de Samuel 14:7. Primera de Samuel 14:7. Dice la palabra de Dios. O sea, en pocas palabras, no toda comida que llegue, que te regalen, no toda bebida que te regalen debes de tomarla, comerla. Así es. Debes de saber de quién viene, pedirle a Dios discernimiento para que no te contamines con brujería de bebida. Primera de Samuel, porque cuando ministramos liberación hay mucha gente que comió comida embrujada y entonces está vomitando. Porque ahí nos damos cuenta que tenía comida embrujada que había comido. Primera de Samuel 14:7. Primera de Samuel 14:7. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 7. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. ¿Sí? Entonces estamos viendo desde el capítulo 14, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. En el versículo 1, está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era con 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitoc, hermano de Caboc, hijo de Inex, hijo de Lit, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro al lado del otro lado. El uno llamaba Bosés y el otro Sene, y uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Misnas y el otro al Acta Gaba. Y dijo pues Jonatán a su paz: deje de armas, ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos, quizás haya algo, Jehová, por vosotros, pues no es difícil para Jehová salvarnos con mucho, con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Pero luego dice: ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. O sea, tenía que escuderos que lo ayudaban, tener escuderos en la iglesia, tener gente que vigile, como de la comida, como vemos en el caso que, bueno, ahorita no es el caso, pero vemos cuando Faraón tenía gente que comía la comida antes que la comiera y la bebida que iba a beber.
Y también vemos que los reyes tenían sus coperos, que eso hacían, ¿para qué? Para que no se contaminaran con comida embrujada, para que no se contaminaran con hechicerías, de bebidas o de comida. Y así mucho en la iglesia hay, porque se confían de toda la gente. Ahora, Así es. cierren la puerta esa no contaminándose. Vamos a Ezequiel 3, 16, 21. Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16, 21. Ezequiel, capítulo 3, versículo del 16 al 21. Y aconteció, Ezequiel capítulo 3, del 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y la amonestarás de mi parte. Hasta ahí. Entonces, que hay atalayas para que anuncien que ahí hay brujos, para que anuncien que ahí vienen brujos, para que se den cuenta y avisen a los pastores y avisen a los apóstoles. Deben estar estratégicamente dentro de la iglesia los guerreros, las guerreras. Amén. Nunca debes de confiarte, jamás, de quien llegue, porque aquí en la congregación todo entra, pero en el cielo solamente los santos. Así es. Y por eso Satanás manda guerras contra los nuevos ministerios, porque él no quiere que se levanten nuevos ministerios, que se abran nuevas iglesias, porque le van a hacer la guerra. Y entonces él está empeñado en manchar, él está empeñado en contaminar, él está empeñado en envenenar. ¿Y cómo lo hace? Con malas amistades. Por eso los pastores que inician tienen que tener cuidado con quién hablan y con quién expresan lo que van a hacer. No dar información a tus enemigos. ¿Cómo saber que alguien que es tu enemigo, que nada más te saluda de dientes? Tú te das cuenta. No te ama. Tiene una envidia y un celo a muerte como tenía Saúl con David. Pero al final, él tenía temor porque decía: él es un siervo de Dios, está ungido. No voy a atentar con él. Entonces, el Señor quiere que los nuevos ministerios sepan que Dios los levantó, Amén. que Dios está con ellos, Amén. que nadie los va a parar, que nadie les va a hacer frente, que todo lo pueden en Cristo que nos fortalece. Oye, Dios. Y que van a ser vencedores siempre y cuando aprendan a cerrar puertas al enemigo. Oye, a Dios. Satanás. Aleluya. De esa manera vas a ser victorioso, te vas a mantener incontaminable, inmanchable y santo para entrar al reino de Dios, porque allá no entrará ninguna mancha, ninguna arruga. Y Satanás lo sabe, que nuestro Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces él trata de ensuciar, trata de opacar, trata de manchar, trata de envenenar, trata de malinfluenciar y de contaminarte para que tú no seas efectivo en tu ministerio. Tener cuidado con los ministerios nuevos que llevan 1 año, 2 años, 3 años, porque Satanás está intentando muchas formas de derrotarte, de contaminarte, de ponerte rebelión contra tus apóstoles, de ponerte rebelión contra el grupo de liderazgo, porque de esa manera él va a derrotar un ministerio y una iglesia, dividirla. No hay que abrir puertas al enemigo. Hay que hacer la guerra espiritualmente y estratégicamente y ser incontaminable. Esta es la palabra que nos trajo Dios. La gloria es para Cristo. Bendiciones. Amén. Sigamos Aleluya. adelante.